Muy bien, siguiendo con la enfermedad de von Gierke, hablaremos de sus manifestaciones clínicas. Eh, Hay unas manifestaciones definidas en la niñez, en la pubertad, incluso en la edad adulta. En la niñez, bueno, tanto la glucogenosis tipo 1A y 1B se caracterizan por hipoglucemia con ayuno no muy prolongado e hiperventilación. El uso de las vías metabólicas alternativas producen hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia y acidosis láctica. A diferencia de la glucogenosis tipo 1A, la tipo 1B se acompaña de neutropenia y disfunciones de la línea mieloide, que no se relacionan con el metabolismo de los órganos gluconeogénicos. En la niñez podemos tener, como ya dijimos, hipoglucemias, ausencia de respuesta a la prueba de glucagón o adrenalina, en la cual se incrementa el ácido láctico en sangre en lugar de los niveles de azúcar, hepatomegalia, aspecto de muñeca, que viene dado por mejillas hinchadas, extremidades y toras delgados, un vientre protuberante. También hay intolerancia al ayuno y necesidad de alimentarse frecuentemente. Podemos ver que se presentan niveles altos de ácido láctico, colesterol y grasa en sangre, principalmente triglicéridos. Hay retraso en el crecimiento lineal y del desarrollo motor, sangrados frecuentes y hematomas por deficiencias plaquetarias, neutropenia e incremento en el riesgo de infección y úlceras en la boca o en los intestinos por el mal funcionamiento de los neutrófilos. Esto último, pues, especialmente en la tipo 1B. Ya en la pubertad podemos tener retraso de la pubertad y desarrollo insuficiente, niveles elevados de ácido úrico que pueden provocar episodios de gota, adenomas hepáticos que si no se tratan adecuadamente pueden llegar a ser malignos, cálculos renales o insuficiencia renal, osteoporosis como consecuencia de un equilibrio cálcico negativo, proteinuria y microalbuminuria. En esta imagen tomada del libro de Schreiber vemos el crecimiento y desarrollo de dos pacientes con glicogenosis tipo 1A. Ambos sobrevivieron a pesar de que su enfermedad no fue adecuadamente tratada. Notamos que el abdomen es menos protuberante con la edad. Incluso la hipoglucemia también mejora con la edad. En la adultez ambos continuaron con talla baja, con gota, múltiples adenomas hepáticos y enfermedad renal que fue progresiva. Entonces, como podemos ver, es una enfermedad que clínicamente se manifiesta de una manera que puede disminuir la calidad de vida de los pacientes. Por eso es importante hacer un buen enfoque diagnóstico, una buena historia clínica, para poder brindar un tratamiento oportuno y reconocer este error innato lo más temprano posible. Entonces, para el estudio diagnóstico, el método más seguro de diagnóstico lo constituye la determinación del nivel de la actividad de la glucosa 6-fosfatasa en el hígado, las determinaciones de la glucemia y lactato en ayunas y la respuesta a la sobrecarga oral de glucosa y al test de glucagón o a las respuestas a la administración de galactosa o fructosa que pueden apoyar la sospecha diagnóstica, pero no permiten un diagnóstico definitivo como si lo es la determinación de la actividad de la glucosa 6-fosfatasa. El diagnóstico se sospecha, además de los signos clínicos, por alteraciones bioquímicas secundarias detectadas a través de exámenes de laboratorio, como son la hiperlactatemia, y por el aumento de los cuerpos cetónicos en sangre y en orina. La hiperlipidemia le da un aspecto lechoso al plasma por el aumento de los triglicéridos, detectándose además un aumento del VLDL, LDL, ApoB, C, E y algunos valores normales o disminuidos de ApoA y D. Hay hiperuricemia, además, debido a que la vía de las pentosas está intacta, aumentando la síntesis de ácido úrico. Ante la sospecha de la presencia de glucogenosis, uno debe poner en marcha un proceso diagnóstico que debe incluir siempre análisis sanguíneos, radiografías de abdomen, pruebas de ultrasonido del hígado con el objeto de detectar posibles anomalías en dichos órganos.
La hiperuricemia se puede presentar desde la infancia y podría ocasionar gota o cálculos renales, pero se ha visto que son poco frecuentes antes de la pubertad. La hiperlipidemia induce santomas y pancreatitis con elevación de amilasa, lipasa y tripsina. La acidosis láctica crónica y la hipercalciuria provocan disminución de la densidad mineral ósea. Y en pacientes adolescentes se ha descrito que presentan ovario poliquístico debido no solo a la elevación de la hormona luteinizante o adrenales, sino también por alteraciones ováricas ocasionadas por la hiperinsulinemia. Bueno, en aquellos casos en los que no se cuente con un estudio genético previo al diagnóstico definitivo de la enfermedad de Bungier, que se lleva a cabo mediante la determinación de los niveles de la enzima glucosa 6-fosfatasa y la presencia de depósitos de glucógeno en el hígado a partir del análisis bioquímico y microscópico de una biopsia hepática. Entonces lo que vemos en la imagen son dos imágenes diferentes de una biopsia hepática. En el estudio histopatológico entonces se evidencia distensión hepática que viene inducida por acúmulo de lípidos y glucógeno, y en algunos casos puede observarse fibrosis. Otra complicación encontrada ocurre a nivel renal, y las manifestaciones precoces son infiltración glomerular y excreción aumentada de la albúmina por patología de larga data o de larga evolución o por un mal control metabólico. Posteriormente aparece proteinuria, disminución de la filtración glomerular, glomeruloesclerosis focal segmentada, fibrosis intersticial, lo que puede causar insuficiencia renal, que hace necesaria en el manejo de estos pacientes la diálisis o el trasplante renal. Muy bien. Respecto al tratamiento, es importante decir que el objetivo principal en la glucogenosis tipo 1A es prevenir la hipoglucemia y las alteraciones secundarias, promover un crecimiento normal y prevenir el daño neurológico. Es necesario mantener un suplemento de glucosa exógena constante mediante una dieta fraccionada que mantenga la glucosa sobre 70 miligramos por decilitro y que mantenga la glucemia sobre 70 miligramos por decilitro y prevenir la acción de los mecanismos de contrarregulación como la neoglucogénesis. Se sugiere una alimentación por sonda nasogástrica o por goteo continuo en los pacientes que aún son lactantes. Desde la década de los 80 se utiliza el almidón crudo de maíz porque enlentece la digestión y la absorción, liberando disacáridos y estrinas en forma progresiva. Se ha demostrado que las féculas de maíz crudo permiten mantener una glicemia normal hasta por 6 a 8 horas y disminuye la producción de ácido láctico. Se entrega fraccionado de 3 a 4 dosis diarias y no tiene efectividad si va cocido o en forma acuosa. Se recomienda iniciarlo desde los 12 meses de edad. Si se usa antes, se debe proporcionar enzimas pancreáticas para evitar distensión abdominal o diarreas osmóticas producto de su mala absorción en esta etapa. Bueno, al aportar la mayor parte de los hidratos de carbono como almidón crudo de maíz, se debe eliminar los hidratos de carbono con sacarosa, lactosa, fructosa, galactosa o sorbitol. Almidones de absorción rápida deben ser restringidos, dejando un pequeño margen para el uso de almidones de absorción lenta, arroz, trigo. Cantidades excesivas de calorías ocasionan obesidad e hipertrigliceridemia. Al inicio de la alimentación sólida hay que comenzar con papillas ricas en almidón, arroz, papas, pastas. En la medida que se aumenta el volumen de comidas, se introducen los polímeros de glucosa en solución. Los niños mayores toleran intervalos entre comidas de 2 a 3 horas. La ingesta elevada de hidratos de carbono puede causar mala absorción, obesidad u osteoporosis, siendo necesaria la suplementación con vitamina D. Hay que sustituir las grasas saturadas por poliinsaturadas como aceites vegetales, de preferencia con ácido alfa-linolénico o en su defecto aceite de pescado u omega 3. A continuación veremos un esquema de la dieta nocturna y diurna que puede ser
implementada en la glucogenosis tipo 1A y se considera como un esquema dietoterapéutico. La alimentación continua nocturna corresponde del 25 a 35 del total de los requerimientos de energía durante 10 a 12 horas y puede incluir fórmulas infantiles, glucosa o polímeros de glucosa. Como la liberación de glucosa por esta vía es lenta, se debe iniciar una hora después de la alimentación del día. La alimentación diurna corresponde al 60 a 70% del total de energía. En los lactantes, durante los primeros meses de vida, las mayores necesidades de glucosa son cubiertas por las fórmulas infantiles en volúmenes de 150 a 200 mililitros por kilogramo, no siendo necesaria la adición de polímeros de glucosa. Es importante enfatizar que debe estar exenta de sacarosa y con bajo contenido de lactosa. El fraccionamiento es de 2 a 4 horas durante el día y en la noche con alimentación por sonda durante 12 horas. A los adolescentes o adultos se les puede proporcionar una mayor dosis de almidón crudo. Puede ser de entre 2 a 4 gramos por kilogramo en la noche y así evitar alimentos a medianoche. Muy bien, hasta aquí la presentación de la enfermedad de von Guerke o glicogenosis tipo 1. Espero que sea de su agrado y sea muy útil para su estudio.